En el principio, cuando no existía tiempo ni sombra, cuando el vacío aún no conocía la luz, una voz retumbó sin eco y dijo: «Sea la luz». Y la luz fue. De esa palabra eterna brotaron las galaxias. Los mares, las montañas, los vientos, los ciclos del día y de la noche. Todo lo visible fue trazado con intención y belleza, no por azar, sino por un propósito divino. De entre todo lo creado, el Creador formó al ser humano. No lo esculpió como una simple criatura, sino como su imagen, su reflejo. Varón y hembra los creó y sopló en ellos aliento de vida. Adán abrió los ojos en un mundo perfecto, no conocía la vergüenza. No conocía el miedo. Caminaba con Dios entre los árboles del jardín, oyendo su voz como se escucha la brisa. Pero donde hay libertad, hay también posibilidad de desobediencia. El Creador, en su amor, no impuso cadenas, puso una sola advertencia: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el enemigo, celoso, disfrazado de sabiduría, sembró duda. «Con que Dios ha dicho», susurró. Eva, engañada, tomó el fruto. Adán, sabiendo, lo comió. En ese momento algo se quebró. No fue solo una desobediencia, fue una fractura en la comunión perfecta entre Dios y el hombre. Se abrió una herida espiritual, un abismo invisible. El Edén quedó atrás. El hombre fue expulsado, no por castigo cruel, sino para protegerlo de una eternidad de condenación. Y aún así, en medio del juicio, Dios pronunció una promesa: un día, el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Los siglos pasaron. La tierra se llenó de violencia. Caín levantó la mano contra su hermano. Las ciudades se alzaron con orgullo. El hombre se olvidó del Creador. Pero Dios no olvidó al hombre. Llamó a Noé, un justo entre generaciones corruptas, y le pidió que construyera un arca. Cuando las aguas cubrieron la tierra, la misericordia navegó sobre las olas. Después de Noé, Dios llamó a un hombre llamado Abrem, un anciano sin hijos, sin tierra, sin fuerza. A él le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. Abrem creyó y le fue contado por justicia. Así comenzó el pacto. Así nació Israel, un pueblo escogido no por su grandeza, sino por la fidelidad de un Dios que cumple promesas. Pero incluso el pueblo escogido olvidó. Dios les dio la ley por medio de Moisés como un espejo para que vieran su pecado. Les dio el maná, la nube, el mar abierto, pero ellos pidieron dioses de oro. La historia se repitió como un ciclo de traición y perdón. Reyes se alzaron y cayeron. Algunos, como David, buscaron el corazón de Dios. Otros, como Acab, los rechazaron. Los profetas gritaron en las plazas: «Volved a Dios», pero sus voces se apagaron entre el ruido del pecado. Isaías anunció un niño que sería llamado Emanuel. Jeremías lloró por una ciudad que no escuchaba. Malaquías fue el último en hablar. Y luego, silencio. 400 años. Ni una palabra desde el cielo, hasta que, en una aldea insignificante, una joven virgen recibió una visita inesperada. «Alégrate, llena de gracia», le dijo el ángel. «Concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». María, asombrada pero dispuesta, dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Y el Verbo se hizo carne. José, confundido pero justo, aceptó el llamado divino. Viajaron a Belén, donde no había lugar para ellos. Y en un pesebre, entre el aliento de animales y la mirada de pastores, nació el Salvador. No hubo fanfarria, solo una estrella. No hubo ejército, solo un coro celestial que cantó: «Gloria a Dios en las alturas». El niño creció en sabiduría y gracia. A los 12, asombró a los doctores de la ley. A los 30, fue al Jordán, y Juan, el Bautista, vio al Espíritu descender sobre él. Una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y entonces, el desierto. 40 días de hambre y soledad. Satanás volvió, con viejas artimañas disfrazadas de poder. Pero donde Adán cayó, Jesús venció. No por poder terrenal, sino por obediencia perfecta. Llamó a pescadores, tocó leprosos, comió con pecadores, enseñó con autoridad,
Los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos resucitaban. Pero los religiosos endurecieron su corazón. No soportaban su verdad. No podían detener su compasión. El reino de los cielos está cerca, decía. No como un anuncio de juicio, sino como una invitación a regresar al Padre. Multitudes lo seguían, pero pocos entendían. Él hablaba de perder la vida para ganarla. De tomar la cruz y seguirlo. Sembraba una revolución espiritual en un mundo dominado por la ley del más fuerte. Un día lloró ante una tumba. «Lázaro, sal fuera», gritó. ¿Y la muerte obedeció? Ese milagro fue la gota que colmó la copa para sus enemigos. La sombra de la cruz se alargaba en el horizonte. Uno de los suyos lo traicionó por 30 piezas de plata. En Getsemaní sudó sangre mientras decía: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y fue arrestado, juzgado injustamente, azotado, escupido, clavado. No por error, sino por amor. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», dijo mientras el cielo se oscurecía. En la cruz absorbió el pecado del mundo. Y cuando exclamó: «Consumado es», el velo del templo se rasgó. La tierra tembló. La muerte perdió su dominio, fue sepultado. Silencio otra vez. Pero al tercer día, la piedra fue removida. La tumba estaba vacía. Apareció a sus discípulos. Comió con ellos. Les mostró sus heridas. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». Ascendió al cielo. Pero no dejó huérfanos a los suyos. El Espíritu Santo descendió como fuego. Y hombres temerosos se convirtieron en testigos valientes. El Evangelio cruzó fronteras, culturas, imperios. Algunos murieron por él, otros lo llevaron a nuevas generaciones. Y aún hoy, esa historia continúa. El mismo Jesús que caminó por Galilea toca corazones en ciudades modernas. Sigue transformando vidas, sanando almas, restaurando lo perdido. Porque no se trata de religión, sino de redención. No se trata de mérito, sino de gracia. Y un día, no lejano, volverá. No como un niño en un pesebre, sino como Rey glorioso. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Y aquellos que creyeron, no por vista, sino por fe, estarán con él para siempre. Porque la historia del mundo no es una tragedia sin fin. Es una carta de amor escrita con sangre, firmada con resurrección, sellada con eternidad.